En la geografía criminal de México, existen lugares que trascienden su ubicación física para convertirse en símbolos de poder, impunidad y terror. El Rancho La Esperanza, enclavado en las afueras de Villa de Álvarez, Colima, era uno de esos lugares. No por su tamaño ni su ostentación, sino por lo que representaba: la mano extendida y el cerebro operativo de la organización criminal más peligrosa del hemisferio occidental. Esta es la historia de cómo ese símbolo de poder fue derribado en una operación que marcaría un antes y un después en la guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación. La madrugada del operativo, el aire en Colima tenía esa cualidad peculiar de los lugares costeros: pesado, húmedo, cargado de salitre y secretos. Eran las 3:47 de la mañana cuando el primer vehículo del convoy fantasma apagó sus luces y comenzó el avance final. Estos no eran los destartalados camiones que suelen verse en los reportajes sobre operativos antinarco. Eran máquinas de guerra de última generación, importadas específicamente para misiones de alto riesgo, con blindaje nivel 7 capaz de resistir impactos de .50 BMG, sistemas de supresión acústica en los escapes y tecnología de camuflaje térmico que los hacía casi invisibles para los sistemas de vigilancia más avanzados. Dentro del vehículo de mando, Omar García Harfuch observaba el despliegue en una pantalla táctil de 24 pulgadas. A su lado, el coronel Alejandro Martínez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Marina, señalaba los puntos críticos del diagrama. Tenemos 3 anillos de seguridad. El exterior lo controlan nuestros drones MQ-9 Ripe, el intermedio son los francotiradores posicionados a 800 metros, y el interior será el equipo táctico, explicaba con voz serena. Harfuch asintió, sus ojos recorriendo los puntos rojos que representaban a los guardias del cártel. Eran 27, según el último recuento térmico. La operación, bautizada como Fénix Nocturno, no había surgido de la noche a la mañana. Sus raíces se remontaban a 18 meses atrás, a una oficina sin ventanas en el Centro Nacional de Inteligencia en la Ciudad de México. Allí, una analista llamada Laura Ríos había detectado una anomalía en el patrón de transferencia SWIFT que monitoreaba. No era una transferencia grande, apenas $18,000, pero tenía todas las características de una prueba. La cantidad justa para no levantar alertas automáticas, enviada a una cuenta recién creada de una empresa que no aparecía en ningún registro mercantil serio. Lo crucial fue la dirección IP. Provenía de un cibercafé en Villa de Álvarez llamado NetConnect, un lugar que ya estaba en una lista de observación menor. A partir de ese hilo, se tejió una red de vigilancia que involucró a 5 agencias diferentes y recursos técnicos valorados en más de $50 millones. Durante los primeros 6 meses, los agentes encubiertos establecieron patrones. Cada martes y jueves, un hombre de unos 45 años, vestido siempre con ropa discreta de algodón, llegaba al cibercafé exactamente a las 10:30 de la mañana. Usaba siempre la misma computadora, en la esquina más alejada de la entrada. Nunca se quedaba más de 15 minutos. Lo llamaban el contador en los informes internos. Fue la combinación de vigilancia física y técnica lo que permitió identificar al objetivo principal. Un día, el contador cometió un error. Usó su teléfono personal para hacer una llamada breve mientras salía del cibercafé. Esa llamada, de apenas 12 segundos, fue suficiente para que el sistema de interceptación Aquiles capturara su voz y la cotejara con una base de datos de comunicaciones intervenidas del CJNG. La coincidencia fue del 94. 7% con José Luis Sánchez Valencia, alias El Chaman. Los siguientes 12 meses fueron un ejercicio de paciencia y precisión extremas. Se desplegaron drones de vigilancia de largo alcance que podían permanecer en el aire hasta 40 horas seguidas. Se instalaron cámaras espía en postes de luz a 2 kilómetros del rancho. Se infiltró un agente como trabajador en una empacadora de limones cercana. Cada pieza de información se analizaba en tiempo real en el centro de fusión de inteligencia establecido específicamente para esta operación en Colima. Lo que emergió fue el retrato de una operación criminal de sofisticación alarmante. El chamán no era el típico narcotraficante.
Tenía estudios en administración de empresas de la Universidad de Colima y había trabajado brevemente en una firma de consultoría financiera en Guadalajara antes de ser reclutado por su primo, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Su valor no estaba en su disposición a la violencia, sino en su capacidad para mover enormes cantidades de dinero a través del sistema financiero global sin dejar rastro. La víspera del operativo, Harfuch recibió el informe de inteligencia final. Mostraba que el chamán controlaba un flujo de aproximadamente $200 millones mensuales a través de 37 empresas fantasma, 12 de ellas registradas en paraísos fiscales. Además, coordinaba el embarque de al menos 15 toneladas mensuales de metanfetamina a través del puerto de Manzanillo, usando contenedores refrigerados con compartimentos ocultos que hasta ahora habían evadido todos los sistemas de escaneo. A las 4:30 am, justo cuando los primeros matices del amanecer comenzaban a pintar el horizonte, Harfuch dio la autorización final. «Fénix está en movimiento», dijo por el radio encriptado. En ese momento, 187 elementos de fuerzas especiales comenzaron el asalto final a la fortaleza de El Chamán. Lo que encontrarían en las siguientes horas superaría todas sus expectativas y revelaría la verdadera naturaleza del monstruo al que se enfrentaban. Parte 2. El infierno descubierto. La anatomía de la barbarie. 18,700 characters. El asalto al rancho La Esperanza se ejecutó con una precisión cronométrica que solo años de entrenamiento y equipamiento de primer nivel pueden proporcionar. A las 4:33 de la mañana, equipos de ingenieros tácticos desactivaron simultáneamente 3 sistemas de seguridad diferentes: un circuito cerrado de cámaras de alta definición, sensores de movimiento láser y un sistema de micrófonos sísmicos enterrados que podían detectar aproximaciones a 500 metros. A las 4:41 de la mañana, se abrieron brechas controladas en 3 puntos distintos del perímetro usando cargas de demolición termobáricas de baja intensidad. Lo primero que sorprendió a los equipos de asalto fue el silencio. Esperaban resistencia inmediata, pero el rancho parecía abandonado. Ese silencio, pronto descubrirían, era más aterrador que cualquier balacera. El equipo Alfa, dirigido por el teniente Rodrigo Mendoza, fue el primero en llegar al patio principal. Fue allí donde el olor los alcanzó. Una mezcla nauseabunda de carne en descomposición, químicos industriales y tierra húmeda que se les metió en la garganta y permanecería con ellos durante días. El descubrimiento de la fosa clandestina ocurrió casi por accidente. El cabo primero Javier Morales notó que la tierra en una zona aparentemente descuidada del jardín parecía más suelta. Al acercarse, su detector de gases portátil se disparó, mostrando niveles letales de sulfuro de hidrógeno y metano. Cuando comenzaron a excavar con cuidado, usando herramientas manuales para preservar evidencia, la verdad emergió con brutal crudeza. No era una fosa, sino un complejo sistema de enterramiento que mostraba una planificación macabra. Había 5 cuerpos, cada uno en diferentes estados de descomposición, lo que indicaba que habían sido depositados en momentos distintos. El análisis forense inicial en el lugar reveló patrones de tortura sistemática. Huesos de las manos y pies fracturados metódicamente, quemaduras de tercer grado en patrones geométricos, y evidencias de desmembramiento post-mortem. Lo más impactante fue encontrar que a 3 de las víctimas les habían extraído órganos, presumiblemente para enviar un mensaje aún más siniestro a sus rivales. Los tatuajes en los cuerpos contaban su propia historia. Uno de ellos, un hombre de aproximadamente 25 años, tenía tatuada en el pecho la frase Culiacán, por siempre, junto con el número 701, código de área de la capital sinaloense. Otro mostraba una imagen de San Judas Tadeo sosteniendo un cuerno de la abundancia, símbolo característico de los chapitos. Estas no eran víctimas aleatorias, eran mensajeros silenciosos en la guerra territorial entre el CJNG y el cártel de Sinaloa por el control del estratégico puerto de Manzanillo. Mientras los equipos forenses comenzaban el doloroso proceso de documentar la fosa, el equipo Bravo hizo el descubrimiento que convertiría esta operación en un caso de interés nacional. Detrás de lo que parecía una pared de bloques de concreto en la bodega principal, encontraron una puerta blindada de acero de 15 centímetros de grosor.
Tomó 40 minutos y el uso de un torch de plasma industrial para abrirla. Lo que reveló esa puerta era el sueño húmedo de cualquier agente antinarcóticos y la peor pesadilla de salud pública. La bodega blindada medía aproximadamente 200 metros cuadrados y estaba organizada con una eficiencia que hablaba de operación profesional. En el sector norte, apiladas hasta el techo, había 287 kilogramos de metanfetamina cristalina de una pureza extraordinaria del 98.7%, empaquetada en bloques de 1 kilogramo y sellada al vacío. Cada bloque llevaba estampado el logotipo del CJNG. Un gallo peleón sobre las letras CJNG. Pero el verdadero horror estaba en el sector este. 54 kilogramos de fentanilo en polvo, almacenado en contenedores herméticos de grado farmacéutico. Según los cálculos iniciales de la DEA, esa cantidad era suficiente para fabricar aproximadamente 27 millones de dosis letales. Junto al fentanilo había 132 kilogramos de cocaína de alta pureza y, lo más preocupante, precursores químicos para fabricar más metanfetamina, incluyendo toneladas de pseudoefedrina y ácido clorhídrico. El arsenal descubierto en el sector sur de la bodega explicaba por qué el cártel había podido operar con tanta impunidad. Había 47 fusiles de asalto, incluyendo 12 Barrett M82. 50 calibre, 8 lanzagranadas M60, más de 20.000 rondas de munición de diversos calibres, 143 granadas de fragmentación y chalecos antibalas tácticos con placas cerámicas nivel 4. Lo más inquietante fue encontrar 3 drones modificados para lanzar granadas, tecnología que hasta ahora se creía reservada a grupos terroristas en Medio Oriente. A las 6:15 de la mañana, mientras estos descubrimientos se documentaban, llegó la noticia que todos esperaban: el chamán había sido capturado. Su arresto se produjo a 12 kilómetros del rancho, en la carretera federal 110 hacia Manzanillo. Iba en una camioneta Toyota Hilux sin placas, acompañado por 2 guardaespaldas que fueron reducidos sin oponer resistencia. En el vehículo se incautó un botín de inteligencia invaluable: 4 pasaportes falsos, colombiano, peruano, español y estadounidense. $62,000 en efectivo, una memoria USB cifrada con tecnología militar, y un boleto de avión a Bogotá para esa misma mañana con salida a las 8:15 de la mañana. El análisis inicial de la memoria USB reveló por qué el chamán era considerado el cerebro financiero del CJNG en la región. Contenía registros detallados de transacciones por más de $800 millones, listas de contactos corruptos en puertos y aduanas, y lo más valioso: los algoritmos y claves de acceso a las cuentas cifradas donde el cártel almacenaba sus reservas financieras. Harfuch, al ser informado, comprendió de inmediato la magnitud de lo que tenían entre manos. No solo habían capturado a un operador clave, sino que tenían acceso potencial a todo el sistema financiero del cártel más poderoso de México. Parte 3. Las conexiones globales, la red que tejió el chamán. 18.300 caracteres. Mientras los agentes continuaban el registro minucioso del rancho, en el centro de fusión de inteligencia establecido en Colima comenzaba el verdadero trabajo: descifrar la red global que el chamán había construido durante casi una década. La memoria USB incautada resultó ser una mina de oro de inteligencia financiera, protegida por un sistema de encriptación de 256 bits que requirió la intervención de especialistas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, para ser vulnerado. Lo que emergió de esos datos fue el retrato de una organización criminal que operaba con la sofisticación de una corporación multinacional. El chamán había establecido un sistema de lavado de dinero que involucraba 37 empresas fantasma distribuidas en 12 países. La operación, bautizada por los analistas como Red Fantasma, utilizaba un complejo sistema de triangulaciones que comenzaba en México, pasaba por centros financieros en Panamá y las Islas Caimán, y terminaba en inversiones legítimas en bienes raíces de lujo en Miami, Madrid y Dubái. Uno de los hallazgos más significativos fue la identificación de Caso Azul, el nombre en clave que el chamán usaba para referirse a una red de corrupción que penetraba las más altas esferas del gobierno de Colima. Los registros detallaban pagos mensuales a 14 funcionarios, incluyendo al subsecretario de Puertos, 3 jueces federales, y lo más preocupante,
el jefe de la Policía Ministerial Estatal. Las cantidades iban desde $5,000 mensuales para funcionarios de nivel medio hasta $50,000 para los cargos más sensibles. Cada pago estaba meticulosamente documentado, con fechas, métodos de entrega e incluso en algunos casos, grabaciones de audio como seguro contra posibles traiciones. Pero la verdadera bomba estaba en los registros de embarques del puerto de Manzanillo. El chamán había perfeccionado un sistema para evadir los controles aduanales usando contenedores refrigerados con doble pared. Los precursores químicos entraban como productos farmacéuticos y la droga salía como productos agrícolas. Los registros mostraban que en los últimos 24 meses habían movilizado con éxito 312 toneladas de metanfetamina y 87 toneladas de cocaína a través del puerto, con un valor estimado en el mercado negro de más de $4.500 millones. La dimensión internacional de la operación se hizo evidente cuando se analizaron las comunicaciones interceptadas. El chamán mantenía contacto regular con operadores en 15 países diferentes. Había establecido alianzas estratégicas con el 'Ndrangheta en Italia para la distribución en Europa, con el Clan del Golfo en Colombia para el suministro de cocaína, y lo más preocupante, con carteles chinos para el suministro de precursores químicos para fabricar fentanilo. El análisis de los patrones de comunicación reveló que el chamán operaba lo que los analistas llamaron el modelo de franquicia. El CJNG proporcionaba la droga y el capital, mientras que los grupos locales manejaban la distribución y pagaban un porcentaje de las ganancias. Este modelo había permitido al cártel expandirse a 42 países en 5 continentes en solo 5 años. Mientras esta información se procesaba, el equipo de inteligencia financiera hizo otro descubrimiento crucial. El chamán había estado desarrollando su propio sistema de criptomonedas, bautizado como CJ-Coin, diseñado específicamente para evadir los controles financieros globales. Aunque el proyecto estaba en fase beta, mostraba el nivel de sofisticación que el cártel estaba alcanzando. A las 10 de la mañana, Harfuch convocó a una reunión de crisis con los jefes de todas las agencias involucradas. La información era tan sensible que se decidió crear un grupo de trabajo especial, Equipo Fénix, con autorización para operar a nivel internacional y con acceso directo a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Europa y América Latina. El coronel Martínez presentó la evaluación de amenazas. La captura del chamán y el decomiso de semejante cantidad de drogas y armas representaba la pérdida más significativa para el CJNG desde la captura de El Menchos Hijo en 2015. La probabilidad de represalias violentas se estimaba en un 94%. Ya había indicios de movilizaciones. En las últimas 3 horas, se habían detectado movimientos inusuales de vehículos blindados en al menos 6 municipios de Jalisco y Michoacán. Pero el verdadero desafío no era la amenaza inmediata, sino lo que los datos revelaban sobre la penetración del cártel en las instituciones. El chamán no era solo un narcotraficante. Era el CEO de una corporación criminal global que había corrompido los sistemas financieros, judiciales y políticos de múltiples países. La operación Fénix Nocturno había logrado capturar al operador, pero la red que había construido seguía intacta. Harfuch tomó una decisión crucial. En lugar de desmantelar inmediatamente todas las operaciones identificadas, usarían la información para mapear completamente la red y realizar capturas coordinadas a nivel internacional. Era una estrategia de alto riesgo, pero era la única manera de infligir un daño permanente al CJNG. Las horas siguientes a la captura de El Chamán fueron un torbellino de actividad a múltiples niveles. Mientras los equipos forenses continuaban su meticuloso trabajo en el rancho y los analistas descifraban la información incautada, las ondas expansivas de la operación comenzaban a sentirse en el inframundo criminal y en los pasillos del poder. A las 10:42 am, apenas 4 horas después de la captura, el sistema de monitoreo de comunicaciones del CJNG detectó el primer mensaje de alerta máxima, código rojo. Águila caída. Silencio total. Esta cifra, que se repetiría en 17 comunicaciones diferentes en los siguientes 90 minutos, desató lo que los analistas llamarían después el Gran Apagón, una orden general para cesar todas las comunicaciones operativas y activar los protocolos de contingencia. La respuesta del cártel no se hizo esperar.
Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, se registraron 14 incendios intencionales en casas de seguridad en Colima, Jalisco y Michoacán. En Manzanillo, 3 contenedores listos para ser embarcados fueron volados con explosivos improvisados. Era la clásica estrategia del CJNG: destruir antes de que capturen. Pero lo más preocupante fueron los movimientos de personal. Según los reportes de inteligencia, al menos 47 operadores de alto nivel del cártel habían abandonado sus ubicaciones habituales y se dirigían hacia zonas seguras preestablecidas. Entre ellos estaba el 85, identificado como el posible sucesor de El Chaman en la estructura financiera del cártel. El análisis de las listas de corrupción encontradas en la memoria USB reveló un patrón alarmante. La infiltración del cártel no se limitaba a funcionarios de nivel medio. Había indicios sólidos de que al menos 3 miembros del Congreso Estatal de Colima y un exgobernador estaban en la nómina del CJNG. La investigación se expandió inmediatamente para incluir a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. La captura de El Chaman no fue el final de la guerra contra el CJNG, pero marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el Estado mexicano había demostrado que podía alcanzar al corazón mismo de la bestia, que podía descifrar sus códigos, seguir su dinero y capturar a sus cerebros operativos. El mensaje era claro: ningún criminal, sin importar su poder o conexiones, estaba fuera del alcance de la ley. Mientras El Chaman era trasladado a un penal de máxima seguridad a la espera de su extradición, Harfuch y su equipo ya trabajaban en la siguiente fase: usar la inteligencia obtenida para desmantelar las redes internacionales del CJNG. La guerra continuaba, pero por primera vez en mucho tiempo, la ventaja estratégica estaba del lado de la ley.